Esta mañana Claudia Sheinbaum llegó a la mañanera y en los primeros minutos ya había firmado un decreto que va a cambiar tu jueves. Publicado hoy mismo en el Diario Oficial de la Federación. Con efectos concretos para millones de personas que viven, trabajan y estudian en la Ciudad de México. A 2 días de que México abra el Mundial 2026 frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, la presidenta tomó una decisión que abarca a trabajadores del gobierno federal, estudiantes de todos los niveles educativos y, de cierta manera, también al sector privado. Si pensabas que el jueves 11 era un día normal de trabajo, de clases, de tráfico, de rutina, ya no lo es. Antes de entrar a los detalles, si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Aquí hacemos esto todos los días. Política mexicana del día, con contexto real, sin relleno. Dale al botón activa la campanita y no te pierdas ninguno. El decreto tiene 3 partes. Cada una afecta a un grupo distinto de personas y conviene entenderlas por separado. La primera es para los trabajadores del gobierno federal con sede en la Ciudad de México. Para ellos, el jueves 11 de junio no hay trabajo presencial. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tienen instrucción expresa de implementar teletrabajo o cualquier modalidad de trabajo a distancia ese día. Está publicado en el Diario Oficial. Ningún jefe de oficina federal puede llegar el miércoles y decirle a su equipo que el jueves todos al escritorio como siempre. El decreto lo impide. Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, fue quien explicó los alcances técnicos esta mañana en la conferencia y lo dejó sin margen de duda. La segunda parte es para los estudiantes. Y aquí la medida sorprendió por su alcance. Suspensión de clases el 11 de junio en todos los niveles educativos dependientes de la SEP en la Ciudad de México. Preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, superior y escuelas normales. Públicas y privadas incorporadas al sistema federal. Todas. Alcalde fue clara. Aplica de forma pareja sin importar si la escuela es pública o privada. Siempre que esté incorporada a la SEP dentro de la CDMX. La tercera parte es la que genera más conversación porque tiene un carácter distinto a las primeras dos. Para el sector privado, para las empresas y oficinas que no pertenecen al gobierno federal, el decreto no impone una obligación legal directa. Hace un exhorto. Una invitación formal, con el peso político de una firma presidencial, a que los patrones permitan a sus trabajadores hacer home office ese día, específicamente en actividades administrativas que no requieren presencia física. La propia Sheinbaum lo aclaró. Los comercios, los restaurantes, la manufactura, los servicios que necesitan gente presente, esos siguen operando con normalidad. Lo que se pide es que quien puede trabajar desde casa, lo haga desde casa. Esa distinción importa mucho. En redes sociales ya circula la versión de que Sheinbaum cerró todo, y eso no es preciso. Lo que cerró con fuerza de ley son las oficinas del gobierno federal y las escuelas. Lo demás es una petición formal respaldada por el peso político del cargo, pero sin consecuencias legales para quien decida ignorarla. ¿Por qué todo esto? La respuesta inmediata es el tráfico, y tiene sentido. El Estadio Azteca, que ahora lleva el nombre de Estadio Banorte, está en Tlalpan, al sur de la ciudad. Una zona que en condiciones normales ya genera presión vial los días de partido. El 11 de junio no va a ser un día de partido normal. Es la inauguración del Mundial 2026. Con delegaciones de docenas de países, miles de turistas internacionales que llevan semanas llegando a la capital, operativos de seguridad con cierres de vialidades, el FIFA Fan Fest, instalado en el Zócalo que va a concentrar a decenas de miles de personas, y medios de comunicación de todo el mundo transmitiendo en vivo desde distintos puntos de la ciudad. Meter en ese escenario el flujo vehicular y peatonal de un día hábil normal en una metrópoli de más de 20 millones de personas sería, en el mejor de los casos, un desastre logístico.
El gobierno lo vio venir con semanas de anticipación y el decreto es la herramienta que encontró para reducir ese flujo, sin necesidad de declarar un día feriado oficial, lo cual habría exigido modificar la Ley Federal del Trabajo, un proceso legislativo que los tiempos no permitían. Lo firmó el 8 de junio. Lo publicó el 9. Aplica el 11. 3 días entre firma y ejecución. Eso dice bastante sobre la velocidad con que el gobierno movió esta pieza. Pero hay una capa debajo de la justificación logística. Una capa que los titulares de esta mañana no están leyendo del todo, y que para entender la decisión de Sheinbaum es probablemente más importante que el tráfico. La Ciudad de México no está en modo fiesta esta semana. Está en modo tensión. Desde principios de junio, la CNTE mantiene un plantón activo en el centro histórico de la capital. Miles de maestros llegados desde Oaxaca, Chiapas, Guerrero y otros estados para presionar al gobierno federal con un pliego de demandas que incluye la abrogación de la reforma al ISSSTE de 2007 y cambios profundos al sistema de pensiones. Llevan semanas en las calles. Han bloqueado avenidas principales. El 2 de junio, un grupo derribó estatuas de la instalación mundialista sobre el Paseo de la Reforma, quemó uniformes de la selección y protagonizó enfrentamientos que dejaron maestros lesionados y generaron imágenes que circularon en medios internacionales. Los comerciantes del centro histórico reportan pérdidas acumuladas por más de 600 millones de pesos desde que comenzaron los bloqueos. Llegaron al punto de bloquear ellos mismos el eje central para protestar contra los bloqueos de los maestros. La ironía era visible para cualquiera que estuviera en la zona. Una calle cortada para protestar contra una calle cortada, y la CNT ya confirmó que el 11 de junio también se va a movilizar. La consigna que llevan semanas repitiendo es: si no hay solución, el balón no rodará. Han anunciado concentración frente al Azteca, bloqueos en accesos y el uso deliberado de la visibilidad internacional del evento para llevar sus demandas a las cadenas de televisión de todo el mundo que ese día van a tener cámaras apuntando hacia México. Ese es el verdadero problema político que tiene encima el gobierno de Sheinbaum esta semana. Y el decreto hay que leerlo también en ese contexto. Al reducir el tráfico de trabajadores y estudiantes en las calles, el gobierno reduce la superficie de fricción. Menos coches, menos peatones que no saben qué está pasando, menos posibilidades de que una protesta del magisterio y un operativo de seguridad mundialista colisionen en el mismo punto de la ciudad al mismo tiempo. La justificación logística del decreto es genuina, y la función política también lo es, aunque el gobierno no la vaya a explicar en esos términos. Sheinbaum fue preguntada directamente sobre las protestas en la conferencia de esta mañana. Dijo lo que ha dicho en las últimas semanas: disposición al diálogo a través de la Secretaría de Gobernación, que no va a reprimir la libertad de manifestarse, pero que nadie va a arruinar la inauguración. Vamos a garantizar que la celebración de la inauguración se lleve bien, en paz y tranquila, dijo. El énfasis estaba en esas últimas dos palabras, y cualquiera que siguiera la conferencia lo notó. Ahí hay una línea política trazada. El gobierno de México lleva años construyendo la narrativa de que el Mundial 2026 es una demostración de capacidad institucional, que México puede organizar eventos de esta magnitud, que el país está en condiciones de recibir al mundo. La ceremonia de inauguración del jueves es el momento más visible de toda esa apuesta. Y cualquier imagen que salga mal ese día, cualquier escena de bloqueos, de tensión policial, de protesta frente a las cámaras internacionales, va a ser leída como un fracaso en el escenario que más importaba. La CNT lo sabe. Por eso mantiene sus movilizaciones precisamente esta semana. El Mundial le da una palanca de presión que en cualquier otra semana del año no tendría. La visibilidad internacional actúa como amplificador.
Si una cámara de CNN o de la BBC capta a sus manifestantes frente al Azteca el día de la inauguración, ese plano va a circular en todo el mundo. Eso es exactamente lo que el magisterio está calculando, y el gobierno lo sabe también. De ahí la urgencia del decreto. De ahí los mensajes de gobernación pidiendo a la CNTE que considere retirar el plantón. Esa petición, dicha en lenguaje institucional, es en la práctica una presión directa para que los maestros no conviertan el 11 de junio en un escenario de confrontación global. Si esa presión va a funcionar, lo vamos a saber en 48 horas. Hay algo más que esta mañana circuló y que vale la pena mencionar porque va a generar conversación. Sheinbaum confirmó que no va a asistir a la ceremonia de inauguración. Ya lo había dicho antes, pero lo reafirmó hoy. Dijo que le va a dar su boleto a una niña o joven que no tiene posibilidad económica de ir. Es un gesto que encaja con el lenguaje político que este gobierno construyó desde la campaña, el poder al servicio de los que menos tienen. El Mundial como fiesta popular, accesible, de todos. Ese mensaje contrasta directo con la narrativa que la CNT lleva semanas construyendo. Que este es un mundial para ricos, con boletos que la clase trabajadora no puede pagar, que beneficias a los grandes empresarios y no al pueblo. Los dos relatos van a competir mediáticamente el jueves. El del gobierno, que muestra una inauguración colorida y ordenada con el mundo mirando a México con admiración. Y el del magisterio, que desde las calles va a intentar mostrar un país donde la fiesta mundialista convive con la precariedad laboral de quienes educan a los niños. ¿Cuál termina siendo el relato dominante en los días siguientes? Depende en buena medida de lo que pase en las calles el jueves. Antes de cerrar, las preguntas prácticas que esta mañana no quedaron del todo resueltas y que mucha gente tiene. Si trabajas en empresa privada y tu jefe dice que no, que el jueves hay trabajo presencial normal, legalmente no hay sanción. El exhorto no tiene dientes jurídicos para el sector privado. Ninguna multa, ninguna consecuencia formal para un empleador que lo ignore. Lo que existe es la presión política y social de haberlo ignorado, que en algunos contextos corporativos tiene peso, pero no equivale a obligación exigible. Si tu escuela es privada pero no está incorporada a la SEP federal, sino a sistemas estatales u otros esquemas de incorporación, el decreto federal no aplica directamente. La jefa de gobierno, Clara Brugada, había anunciado previamente que el gobierno de la Ciudad de México también suspendería actividades ese día. Hay una capa adicional de medidas de la autoridad local que complementa el decreto federal. Pero cada plantel necesita revisar con su autoridad educativa de referencia qué aplica en su caso concreto. Para los papás que ya están calculando la semana. El jueves no hay clases, pero el viernes sí. El 11 de junio es suspensión de actividades por decreto, no vacaciones adicionales. El calendario escolar no cambia. Ya el transporte público, metro, metrobús, trolebús, cablebús, va a seguir operando el jueves. Probablemente con mayor frecuencia y en horarios extendidos para absorber el flujo de gente que se mueva hacia el estadio y hacia las zonas de fanáticos. El gobierno tiene interés directo en que el transporte público funcione bien ese día, porque es el sistema que van a usar la mayoría de los turistas internacionales que lleguen sin coche. Ese es el cuadro completo de lo que se presentó esta mañana. Un decreto que en la superficie parece una medida logística razonable para un evento extraordinario, y que por debajo carga con toda la tensión política de un gobierno que necesita que el evento más importante del año salga bien frente al mundo, mientras negocia con un movimiento que tiene sus propias razones para que la imagen del jueves sea distinta a la que el gobierno quiere proyectar. México recibe al mundo el jueves, y mientras el resto del planeta ve el partido, aquí adentro hay una conversación política que va mucho más allá del fútbol. Las pensiones de los maestros, los bloqueos, la movilidad de la ciudad más grande del país
y el peso enorme de querer mostrarle al mundo una versión de México que no siempre coincide con la que vive la gente en la calle. Eso es lo que estaremos siguiendo desde aquí, porque México se entiende en el detalle. Si este análisis te fue útil, hay una manera muy directa de ayudarnos. Comparte el video con alguien que viva en la Ciudad de México y todavía no sepa que su jueves cambió. Mucha gente no lo sabe todavía. ¿Un reenvío hace la diferencia? Y si tienes opinión sobre el decreto, sobre la CNT, o sobre cómo crees que va a salir el jueves, déjala en los comentarios. Leo todos. Los temas que más aparecen los desarrollamos en videos más largos aquí mismo. Nos vemos con el siguiente análisis.